Hace poco tiempo tuve un sueño dividido en tres partes. En la primera parte soñé que había un pastor joven que estaba yendo al cine con una mujer delgada. En ese sueño yo le decía, no debes de hacer eso. No lo expresaba tanto por el cine, sino porque ese pastor estaba casado. De pronto cambiamos de escena. Ese pastor estaba organizando un culto, pero el culto parecía más bien una fiesta de música como electrónica, donde no había nada de Dios, pero la gente estaba contenta. Entonces yo decía, tengo que reprender esa situación. Lo que pasó es que apareció el micrófono allí y yo quise tomarlo para decirle, hey, no debes de hacer eso. Pero el micrófono empezó a elevarse. Entonces yo quería hablar, pero el micrófono se empezaba a elevar. Llegó el punto en el que yo quedé colgado para ahí y mis pies estaban en el aire, en el sueño. Mis pies quedaron en el aire y yo me quedé colgado. Pero en eso yo sentí que el diablo estaba levantando el micrófono hacia arriba, para que yo no le diera el mensaje a ese pastor joven. Entonces entró una convicción y entró la presencia de Dios en mi vida dentro del mismo sueño. Y entonces dije, te reprendo, diablo mentiroso, suelta el micrófono. Y el micrófono cayó y caí yo con él. Y entonces le dije a ese pastor joven, le dije, no debes de hacer eso. Debe de ser la presencia de Dios lo que debe de estar en los cultos. Entonces el micrófono empezó a moverse. Solo empezó a moverse para un lado y para otro. Y entonces yo empecé a correr, a perseguir el micrófono para agarrarlo, para agarrarlo. Percibí nuevamente que lo que estaba pasando allí es que el diablo estaba tomando allí control del micrófono. Y entonces lo que hice fue decir, en el nombre de Jesús, diablo, suelta el micrófono. El micrófono quedó normal y empecé a hablar. Sentí que era como profetizar allí, pero no supe qué dije. Esa fue la primera parte del sueño. De pronto, en el mismo sueño me transporté a otra escena, donde estaba una mujer que era de una iglesia y estaba como un cuarto, una ventana grande así de este lado, y estaba una cama. Iba a orar por una joven adolescente que estaba endemoniada. Estamos hablando del sueño. Entonces empecé a orar por ella. Su rostro estaba desfigurado en el sueño y no pasó nada. De pronto volteé aquí hacia mi izquierda y entonces vi que estaba allí un sillón y en el sillón sentado estaba el papá de la niña. Estaba como en trance, como ido así. Mientras que yo hablaba como si a él no le interesara, como si estuviera aburrido. Yo dije, este es el que tiene el demonio. Y dije, en el nombre de Jesús, sal fuera. Salió un demonio de ese hombre, salió, tumbó la pared y tumbó la ventana y fue a dar hasta la cerca del patio. El hombre en el sueño reaccionó y dijo, ¿qué me pasó? Dije, ya fue libre, este era el que estaba oponiéndose. Y volteé hacia la adolescente por la que iba a orar. Y en cuanto dije, en el nombre de Jesús sé libre, fue libre, su rostro se cambió nuevamente y pudo ser libre de esa opresión demoníaca. Me levanté en ese momento y me transporté a la tercera parte del sueño. Pero la tercera parte, iba yo en mi carro azul, iba a buena velocidad y de pronto como un tornado o una fuerza así que no pude ver, pero era como una fuerza que agarró el carro, lo aventó, lo levantó y el carro con la velocidad que llevaba fue a dar a un árbol y quedé arriba del árbol y el carro quedó prensado así como comprimido el carro. Me asomé por debajo del árbol y había unos jóvenes allí que se acercaron y que me decían, ¿cómo crees que lo vas a poder bajar? Había en ellos incredulidad. Yo volteé y les dije a través del espejo que estaba roto, van a ver que en el nombre de Jesús. De pronto yo me aparecí, estaba abajo a un lado de ellos y entonces dije, en el nombre de Jesús. Y cuando dije en el nombre de Jesús, el carro bajó, pero quedó completamente restablecido el carro, a excepción de las llantas de atrás. Había que repararlas. Y entonces cuando vieron que el carro bajó del árbol y cayó en el suelo, los jóvenes dijeron, ¿qué pasó? Y creyeron en el poder de Dios, porque les dije, esto es el poder de Dios a los que tienen fe. Ellos quedaron impactados
Y les dije, y vamos, agarren ese carro y vamos a llevarlos allá al garage, al taller. Todos agarramos el carro, lo levantamos y lo fuimos apuchando hasta llegar hasta el garage. Entonces cuando llegamos a ese taller, allí ya estaba mi esposa esperándome. Y en eso les empecé a explicar a los muchachos y les dije, es que los endemoniados tienen que salir de esta manera, tienen que orar así. Y en eso, en el sueño, percibí que uno de esos muchachos estaba endemoniado. Y le dije, tú estás endemoniado. Les dije, miren, tienen que orar de esta manera. Fue libre el muchacho también. Ahí se acabó el sueño. En la mañana me levanté muy desconcertado porque no es un sueño que tenga una secuencia. Es un sueño totalmente disparatado, pero lo recordé tal y como estaba el sueño, como estaba en un lugar y de pronto me transporté hasta el otro lugar y de pronto ya aparecí en el carro manejando. Era una secuencia de sueños. Como ya antes había tenido una experiencia de un sueño que tuve y que le dije, Señor, dame la interpretación. Y el Espíritu Santo puso la interpretación sobre mi vida. Y fui y di el mensaje al pastor de una iglesia. Y el pastor, recuerdo que me dijo, entiendo perfectamente lo que sucedió con su sueño y la interpretación. Eso me dio convicción. Y cuando soñé este otro sueño, entonces yo le dije, Espíritu Santo, dame la interpretación de esto. Y en ese momento vino la interpretación. Y me dijo, el joven que soñaste, el joven pastor que soñaste, que andaba con una mujer flaca, dijo, representa a mi iglesia. Mi iglesia se fue hacia la vanidad, adulteró hacia la vanidad. La mujer flaca representa la vanidad, era vano. Dijo, ese pastor se fue a hacer un evento que era como un culto, pero era para darle gusto a la gente. Y me dijo, y cuando tomaste y ibas a reprenderlo, el diablo se opuso. Porque la iglesia ha hecho de los cultos y de la adoración al Señor fiestas para que la gente se sienta bien. Le dije, ¿y el micrófono por qué se elevó? Cuando viste que el micrófono se elevó, es porque muchos de mis siervos, de mis líderes, se han llenado de altivez. Por eso el micrófono fue subiendo y estaba hasta arriba. Y cuando reprendiste al diablo, el micrófono cayó. Esto lo que representa es que cuando clamamos a Dios y intervenimos y nos humillamos delante de Dios, entonces la altivez es derrotada. Dice, en ese momento se soltó. Hermanos, cuando yo tuve ese sueño, en ese momento viera la convicción. Yo sabía que el enemigo estaba allí, pero venía un poder tremendo que me hacía no tener miedo. Sentía la presencia maligna del diablo, pero en el sueño yo no tenía nada de miedo, sino tenía poder. Como dice la escritura, pero recibiréis poder. Le dije, Señor, entonces el micrófono, ¿por qué empezó a moverse y yo a perseguirlo? El Espíritu me dijo, muchos líderes y siervos míos se han vuelto muy activistas. Quieren hacer actividades, muchas actividades. Andan por todas partes haciendo actividades. Pero se olvidan de mi presencia. Se olvidan de estar conmigo, se olvidan de lo importante. Están muy ocupados haciendo muchas actividades que no hacen las actividades que son necesarias. Estar en mi presencia, pasar tiempo conmigo. Entonces cuando se reprendió al diablo, cuando reprendiste, entonces la gente fue despertada. Nos pasamos haciendo muchas actividades, muy poca presencia de Dios allí. La siguiente parte del sueño, ¿qué significa? Dijo, el padre que estaba endemoniado representa a una generación incrédula, una generación que no creyó, una generación que dejó de creer en los milagros, que dejó de creer en el poder de Dios, que dejó de creer en las manifestaciones del poder de Dios y se conformaron. Se les embotaron los oídos y ya no escucharon. Esa generación estuvo deteniendo a la generación siguiente para que creyera. Por eso en el sueño no podías liberar a la nueva generación, porque la generación pasada se estaba oponiendo por incredulidad.
Pero cuando vino la manifestación del poder de Dios y fue echado fuera el demonio, entonces la nueva generación pudo ser libre y experimentar el poder de Dios. Y la tercera parte, entonces dijo, cuando ibas en el vehículo, la fuerza que sentiste es un ataque directo del enemigo. Estamos en guerra, hermanos. Eso es evidente. Pero a veces no hacemos conciencia y vivimos vidas normales, rutinarias. Pero estamos en guerra y tenemos que estar conscientes de que estamos en guerra. Un ataque directo del enemigo y por eso fuiste a parar al árbol y el carro quedó comprimido. Y los jóvenes que vi abajo, esos jóvenes representan a una nueva generación. Una nueva generación. Esa generación, me dijo, no va a creer solo porque hables con ellos, solo porque le digas palabras humanas, palabras con puro razonamiento o tratar de hacer convencimiento con lógica solamente. Y si es cierto, en el sueño los jóvenes no creían que Dios pudiera hacer algo tan poderoso solo porque yo les haya dicho. Pero en el momento en el que me bajo y entonces declaro en el nombre de Jesucristo, cae el carro en el sueño, ya completo. Entonces esos jóvenes en el sueño creyeron y dispusieron sus corazones a aprender, a ir a ver lo del garage, cómo lo íbamos a acomodar. Creyeron los jóvenes. Cuando sucede eso, el Espíritu me dice, esta nueva generación no va a creer solamente a base de palabras, convencimientos, sino va a necesitar la demostración del poder y del Espíritu. Hechos evidentes de que Dios está viviente, de que Dios opera con todo su esplendor. Es una nueva generación, hermanos, y la estamos vislumbrando. Una generación ocupada, ansiosa, rápida, que necesita moverse rápido, pero que necesitan la evidencia del poder y la manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo. Y van a creer, van a creer. El hecho de que los hayamos llevado para allá y los guardáramos en la cochera del carro, y que los jóvenes estuvieran allí y mi esposa estuviera allí, le pregunté cuál es la interpretación. Y me dijo, muy sencillo, fue así. Tú y tu esposa estarán enseñando a esa nueva generación acerca del poder y de la manifestación del Espíritu Santo.